Orientaciones, la familia y el hogar, la iglesia, la juventud y sus complejidades de cara a un mundo cambiante, convulso, incierto. Orientaciones, indecisiones, incógnitas, dudas, temores. Orientaciones, la pastoral radial que todos esperaban. Buenas noches a todos nuestros oyentes que están siguiendo fielmente y atentamente las transmisiones de su programa Orientaciones. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando en toda América Latina e incluso más allá del Océano Atlántico. Allá en España también nos han reportado sintonía. Y quiero aprovechar la ocasión también para enviarles un saludo al pastor Marvin Úbeda y a mi hermano Yarok Bendaña, donde sea que se encuentren, ya que igualmente hoy no pudieron estar con nosotros. El día de ayer estábamos hablando acerca del tema del holocausto. Dimos una referencia bíblica en Ezequiel 37 acerca del estado en el cual estaba la nación de Israel al terminar este evento. Y cuando usted mira en los documentales de las imágenes de estas personas, de los rescatados de los campos de concentración, usted mira a personas desnutridas, personas que estaban en un estado cadavérico realmente, y es un reflejo de lo que la palabra del Señor decía en Ezequiel 37. Pero igual Dios cumplió su promesa. Ellos regresaron, los sobrevivientes regresaron a su patria después de 2000 años de dispersión, y desde el 14 de mayo de 1948 la nación de Israel está ahí nuevamente en el mapa mundial, y a pesar de que los enemigos de la nación rugen para que el nombre de Israel ya no sea recordado, tienen a Dios, el pueblo tiene a Dios que nos guarda, tal como establece Salmo 121, y es un vigilante que nunca se duerme y que nunca descansa. Anoche estábamos hablando acerca de la resolución número 07-2009, que fue aprobada el 5 de noviembre, donde se insta a la Asamblea Nacional de nuestro país a que se realice una sesión especial todos los años en la que se recuerde y rememore el holocausto y se ore a Dios por la paz en Jerusalén y de todas las naciones y pueblos de la tierra. También les daba la información de que gracias a los esfuerzos del doctor Oscar Carrión, un hombre que ama y defiende al pueblo judío, un defensor del Estado de Israel también, la bancada del PLC logró enviar una iniciativa a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y ahora pues la pelota está en la cancha de la Junta Directiva para que se pueda hacer la convocatoria a esta sesión especial en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. La fecha que el partido PLC está proponiendo para la realización de la sesión especial es el día martes 30 de enero del año en curso. Ahora yo quiero dar respuesta a, vamos a dar una información más acerca del Día Internacional, y les voy a leer un artículo. Está en idioma inglés y está publicado en la Biblioteca Virtual Judía, y el artículo dice: fiestas judías Yom HaShoah, el día en conmemoración del Holocausto. El nombre completo del día que conmemora a las víctimas del Holocausto es Yom HaShoah Behage Burak. En hebreo literalmente se traduce como el día de recordación del Holocausto y el heroísmo. Se celebra al día 27 del mes de Nisan, una semana después del final de la celebración de la Pascua y una semana antes de Yom HaZikaron, que es el día de recordatorio para los soldados caídos en combates en Israel. Marca el aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. La fecha fue seleccionada en una resolución aprobada por el Parlamento de Israel, la Knesset, el 12 de abril de 1951.
Aunque la fecha fue establecida por el gobierno israelí, se ha convertido en un día conmemorado por comunidades judías e individuos a nivel mundial. El nombre oficial del día, Día de Conmemoración del Holocausto y el Heroísmo, fue hecho formal en una ley aprobada por la Knesset en agosto del 19 del año de 1953. El 4 de marzo de 1959, la Knesset pasó otra ley que determinó que el tributo a las víctimas del Holocausto y el levantamiento del gueto tenía que ser hecho en observancias públicas, o sea, en eventos y ceremonias públicas. Yom HaShoah en Israel. A principios de la década de los 50, la educación israelí acerca del Holocausto, esta palabra quiere decir HaShoah, la catástrofe, enfatizaba el sufrimiento infligido sobre millones de judíos europeos por los nazis. En encuestas conducidas a finales de la década de 1950 indicaban que los jóvenes israelíes no simpatizaban con las víctimas del Holocausto, dado que creían que los judíos europeos fueron llevados como ovejas al matadero. El currículum educacional israelí comenzó a cambiar el énfasis para documentar cómo los judíos resistieron a sus atormentadores nazis a través de la resistencia pasiva, reteniendo su dignidad humana en las condiciones más insoportables, y por medio de la resistencia activa, combatiendo a los nazis en los guetos y uniéndose a partidos subterráneos que peleaban contra el Tercer Reich en los territorios ocupados. A comienzos de 1960, de la década de 1960, el sonido de una sirena en Yom HaShoah detiene el tráfico y los peatones en todo el Estado de Israel durante 2 minutos de devoción silenciosa. La sirena suena al atardecer y una vez más a las 11, al atardecer y una vez más a las 11 de la mañana en esta fecha. Todos los programas de radio y televisión durante este día están conectados en una forma u otra con el destino judío en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo entrevistas personales con los sobrevivientes. Incluso los programas musicales son adaptados a la atmósfera de Yom HaShoah. No hay entretenimiento público este día, ya que los teatros, los cines, los bares y otros lugares públicos están cerrados en todo Israel. Muchos rabinos ultraortodoxos no apoyan este día de recordación, aunque la mayoría de ellos tampoco no la han rechazado tampoco de manera formal. No hay cambio en los servicios religiosos diarios en algunas sinagogas ortodoxas este día, aunque el rabinato ortodoxo de Israel intentó promover el día 10 de Tevet, un día tradicional de ayuno que conmemora el comienzo del asedio de Jerusalén en los tiempos antiguos, como el día general Kadish, en los que los judíos deberían recitar la oración de memoria y encender velas en memoria de aquellos que perecieron en el Holocausto. Así que esta es información que está dando la Biblioteca Virtual Judía. Aquí hay una información también de cómo se celebra en los Estados Unidos. Dice que los judíos en Norteamérica lo observan dentro de la sinagoga, así como dentro de la comunidad judía más extensa. Y las conmemoraciones abarcan desde servicios en las sinagogas a vigilias comunales y programas educacionales. Unas cuantas congregaciones encuentran más práctico hacer ceremonias conmemorativas en el domingo más cercano a Yom HaShoah, mientras que otros lo celebran el día 19 de abril, que es el aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Muchos programas presentan una plática o una exposición por un sobreviviente del Holocausto, recitan canciones apropiadas y lecturas, o miran películas asociadas con este tema.
Algunas comunidades eligen enfatizar la profundidad de la pérdida que los judíos experimentaron en el Holocausto al leer los nombres de las víctimas del Holocausto una después de otra, dramatizando la noción abrumadora de las 6 millones de muertes. Muchas escuelas judías también llevan a cabo programas educacionales relacionados con la catástrofe. En 1979, la comisión del presidente acerca del Holocausto, establecida por el presidente Jimmy Carter, conmemoró el día en conmemoración del Holocausto en el Capitolio con una ceremonia sin precedentes que fue atendida por el presidente, el vicepresidente y muchos miembros del Congreso. Desde 1979, ceremonias cívicas han sido llevadas a cabo en Washington y D.C. y en estados y ciudades individuales. Quiero decirles que en este momento se está llevando una campaña promovida por el Congreso Judío Sionista y por varios organismos que apoyan, que están celebrando la conmemoración del Día Internacional del Holocausto. Por ejemplo, tenemos al Museo del Holocausto y varias instituciones, varios ONG. Y la campaña que se está llevando a cabo en redes sociales y que todos nosotros podemos participar es la siguiente. Vamos a tomarnos una fotografía. En esta fotografía vamos a escribir la palabra antes de un símbolo. Vamos a poner el símbolo donde vamos a poner nosotros recordamos. Luego a través de las redes sociales vamos a publicar esa fotografía y de esa manera estamos diciendo que nosotros recordamos lo que pasó durante esta tragedia. Ahora yo quisiera también recomendarles a ustedes algunas películas y recursos acerca de este tema. Una película que yo les quiero recomendar es la lista de Schindler. Esta película fue producida por Steven Spielberg y el papel de Schindler está interpretado por Liam Neeson. Es una película bastante emotiva que muestra cómo este ciudadano alemán salvó la vida de muchos judíos, contratándolos en sus fábricas. Otra película también y que permitió que Adrien Brody ganara el premio Oscar es la película El pianista. Es una película que siempre que la miro me hace llorar sinceramente, porque narra bastante de manera cruda todo el sufrimiento del pueblo judío. Y otra película que es bastante emotiva también y se llama El niño con el pijama de rayas. Estas películas las pueden ver también, son muy emotivas. De igual manera, quiero recomendarles algunos artículos que les pueden ayudar a entender muy bien este tema del Holocausto, el tema del antisemitismo. Y está el artículo que se llama El antisemitismo, sus raíces y perseverancia. Este es un documento que está en formato PDF. Yo lo traduje al español. El autor de ello es el doctor David Reagan, que es el director del Ministerio Cordero y León, que estaba radicado en Texas. Hay otro artículo también que se llama Dios y los judíos, que muestra el papel que ocupa el pueblo judío dentro del plan maestro de Dios para la humanidad. Y tenemos también otro artículo que se llama El error de la teología del reemplazo, que va a mostrar acá los daños o los perjuicios que esta teología ha tenido sobre la iglesia protestante. Por ejemplo, cuando Pablo pregunta en Romanos 9 y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Lamentablemente la gran mayoría de la cristiandad ha respondido con un rotundo sí a esta pregunta. Entonces este es otro artículo que quiero recomendarles.
Y hay una narración también que hace el doctor David Reagan de una de sus visitas a Israel. Él ha llevado casi 45 peregrinajes al Estado de Israel. Hoy no lo está haciendo porque su esposa está muy enferma. Pero en un artículo que él escribe y que se llama Encuentro con el Horror, él cuenta que en un viaje que había hecho con su hija al Museo del Holocausto en Israel, Yad Vashem, en su nombre en hebreo, su hija se había perdido, su hija se había extraviado, se había separado del grupo. Él empezó a buscar a su hija y no la podía encontrar. Este es un lugar que se maneja bastante a oscuras. Es un lugar donde ustedes pueden ver las caritas de niños que perecieron en el Holocausto, y es un lugar que de seguro marcará, es un lugar que marca el corazón de todo aquel que entra a ese lugar y que debe salir convencido de que debe hacer todos sus esfuerzos para combatir en contra del antisemitismo, en contra de cualquier intento genocida que se pueda llevar a cabo en contra del pueblo judío. Entonces sigue contando en este artículo, Encuentro con el Horror, de que logra ver una sección del museo donde provenía una luz. Esta era una sección donde realmente no estaba abierta todo el tiempo al público en general. El doctor David Reagan entra a este lugar y logra ver a su hija, que era una adolescente en ese momento, y la mira que está delante de una placa de vidrio iluminada en medio de esa oscuridad, y su hija está llorando porque está viendo todo lo que había pasado, cómo todas estas personas inocentes habían fallecido y habían sido asesinadas de forma cruel por el régimen nazi. Y es verdad, es algo muy emotivo poder entrar a ese lugar. Es un lugar que alguna vez me gustaría visitar, si el Señor me permite ir a la nación de Israel. Ahora yo quisiera responder una pregunta que quizás muchos de ustedes están haciendo, y es la pregunta: ¿por qué Dios permitió el Holocausto? Este artículo está en la prestigiosa página de Apologética, Preguntas Contestadas de la Biblia. Es un artículo que está disponible en idioma inglés y que yo en este momento voy a traducir para ustedes. Al tratar con el problema de la maldad en el mundo, nos encontramos con muchos problemas como este. ¿Pudo Dios haber prevenido el Holocausto? Sí, Él pudo haberlo hecho. ¿Pudo Él también haber prevenido las masacres de Stalin en la Unión Soviética, la tortura de los disidentes de la Inquisición española y el reinado de terror de Nerón? En cada caso, Dios permitió que hombres malos ejercitaran cierto grado de poder por un corto periodo de tiempo. En última instancia, no sabemos las razones por las que Dios permite. En última instancia, no sabemos las razones por las que Dios permite algo. Sus caminos y pensamientos son infinitamente más altos que los nuestros, tal como lo dice Isaías 55, del 8 al 9. Su plan soberano toma todo el alcance de la historia, pasada, presente y futuro, y abarca todo curso de acción posible, toda causa y efecto, toda potencialidad e incluso toda contingencia. No hay manera en la cual podríamos posiblemente admirar las complejidades de su diseño. Por fe, confiamos que su plan es el mejor plan posible para restaurar a una humanidad caída y a un mundo maldito a la justicia y a la bendición.
pero podemos entender esto. El permiso de Dios no es lo mismo que su aprobación. Dios permitió que Adán comiera del árbol prohibido, pero él no aprobó esa acción. Del mismo modo, Dios permitió que Dios permitiera el holocausto de ninguna forma sugiere que Dios lo aprobara. Dios es afligido por el pecado del hombre y por la dureza de su corazón. Génesis 6:6 y Marcos 3:5. También sabemos que Dios ha hecho todo lo posible para redimirnos del pecado, el cual nos destruiría. Él dio a su único Hijo, quien sacrificó su vida por nuestro pecado y tomó nuestra pena. Todos aquellos que se vuelven a Jesucristo en fe son salvados. El pecado en este mundo y horrores tales como el holocausto son un resultado directo de la rebelión continua de la humanidad en contra de Dios. Mientras que nada puede justificar el holocausto, nosotros vemos al menos una cosa buena que surgió de la Segunda Guerra Mundial. Israel existe ahora como una nación. El holocausto fue una razón principal para que el papel blanco de 1939 fuera rescindido, lo que permitió que los judíos inmigraran a Israel. El hecho es que desde 1948 los judíos tienen una identidad nacional restaurada que los ayuda a cumplir profecías tales como Ezequiel 37 y Mateo 24. Cuando inicié el programa de ayer, justamente leía ese pasaje de Ezequiel 37, donde el profeta nos describe un panorama desolador para la nación de Israel y el pueblo judío. Derrotar al nazismo y dar la tierra de Israel de regreso a los judíos es un ejemplo clásico de que Dios desbarata el plan de Satanás y produce bien a pesar de la maldad. En todas sus obras Dios es justo. Salmos 145:17. La culpa por el holocausto yace completamente en los hombros de una humanidad pecadora. El holocausto fue el producto de decisiones pecadoras hechas por hombres pecadores en rebelión contra un Dios santo. Si el holocausto demuestra algo, es la máxima depravación del hombre. Justo tan solo 14 años después de la guerra, para terminar todas las guerras, la Primera Guerra Mundial, Hitler subió al poder. Y lo que es aún más estremecedor, más impactante, es que millones lo siguieron, lo que le permitió que sus políticas espantosas y que persiguiera un camino hacia la destrucción nacional. Y mientras el nazismo se apoderó de Alemania, ¿dónde estaban las iglesias europeas? Algunas, es cierto, se mantuvieron firmes contra la maldad en su medio. Y algunos hombres de la iglesia, algunos religiosos como Dietrich Bonhoeffer, les animo a que investiguen la historia de este hombre, Dietrich Bonhoeffer. También pueden investigar la biografía de Martin Niemöller. Pagaron el último precio al disentir. Pero eran la minoría. La mayoría de las iglesias de la era se acoplaron al partido nazi, a las reglas del partido nazi, y permanecieron en silencio mientras que los judíos eran masacrados. ¿Dónde estaban los líderes mundiales? Aparte de Winston Churchill de Inglaterra, los políticos del mundo tomaron la ruta del aislacionismo o el apaciguamiento, y ninguno de ellos funcionó. ¿Dónde estaban la gente buena y decente? Edmund Burke a menudo es citado diciendo: todo lo que se necesita para que el mal triunfe en el mundo es que unos pocos buenos hombres no hagan nada. Aunque
hubo unos cuantos alemanes y otros europeos como Oskar Schindler, y ya les recomendaba que vieran su película, La lista de Schindler, van a aprender mucho, y Corrie Ted Boom y su familia, que arriesgaron sus vidas para salvar a miles de judíos de la aniquilación. La mayoría permanecieron en silencio y el holocausto se llevó a cabo. La cuestión no es tanto por qué permitió Dios el holocausto, sino por qué lo hicimos nosotros. Dios le da a la humanidad libertad de decisión. Podemos escoger seguirlo y tomar una postura por lo que es justo, por lo que es correcto, o podemos rebelarnos contra él y seguir el mal. El problema reside en el corazón del hombre. Jeremías 17:9 dice: el corazón del hombre es engañoso por encima de todas las cosas y no tiene remedio. ¿Quién puede entenderlo? Hasta que el corazón del hombre se vuelva a Dios, el mundo continuará testificando limpiezas étnicas, genocidios y atrocidades tales como el holocausto. Y así termina este artículo que se llama ¿Por qué Dios permitió el holocausto?, que se los he traducido del idioma inglés. Y créanme que estoy terminando de leer este artículo con lágrimas en mis ojos. Y siempre que veo estas películas donde los niños son conducidos a las cámaras de gases, donde los mismos judíos tenían que enterrar a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, a toda su familia, a sus amigos, realmente no es fácil contenerse. Solamente un corazón endurecido por el pecado, por la maldad, por el odio, podría permanecer impávido ante tal dolor, ante tal sufrimiento. Y hoy lamentablemente ese mismo espíritu antisemita, ese mismo espíritu que condujo al holocausto, está hoy presente en la Unión Europea. Y podemos ver, por ejemplo, cómo esta mujer malvada, Federica Mogherini, que es la jefa de la diplomacia europea, se codea con todas esas naciones que son enemigas de Israel. Adora ella tomarse fotos con terroristas como Abu Mazen, el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y le promete que ella, al frente de la diplomacia en la Unión Europea, va a llevar a cabo el establecimiento de un Estado palestino. Y ese es el mismo espíritu que está caracterizando a la Europa de hoy, el mismo espíritu antisemita que condujo al holocausto. Y son muy pocos, lamentablemente, los líderes que hoy en el mundo se están levantando para apoyar a la nación de Israel. Recientemente, en la votación de la Asamblea Nacional de la ONU, solamente 2 naciones centroamericanas apoyaron a Israel, Honduras y Guatemala. Quiera Dios que el corazón de los gobernantes de Nicaragua sean cambiados y que verdaderamente podamos demostrar nuestra amistad y nuestro apoyo a la nación de Israel. Europa pagará muy caro por lo que está haciendo. Génesis 12:3 es un principio que está vigente. Esta cláusula del pacto abrahámico establece que aquellos que bendicen a la descendencia de Abraham serán bendecidos y aquellos que la maldicen serán maldecidos. Varios líderes políticos y religiosos se han dado cuenta personalmente de la realidad de esta promesa o de esta amenaza. Y finalmente quiero cerrar este programa que ha sido de gran bendición para mi vida y espero que para ustedes también, al comentarles que en la visita que hizo este fin de semana el vicepresidente de Estados Unidos a Israel, nuestro hermano Mike Pence, un cristiano evangélico conservador, recitó una oración en hebrea en la Knesset, en el poder legislativo de Israel, una oración en hebrea donde agradecía la visita a Dios a Jerusalén. Y él decía, en Israel celebraremos 70 años desde la independencia de Israel, mientras se prepara para este evento. Y dijo, gracias al presidente, la oración que él hizo en hebreo es
es esta: bendito eres tú, eterno nuestro Dios, Rey del universo, que nos has concedido la vida, nos sostuvo y nos hizo posible llegar a esta ocasión. Gracias al presidente Donald Trump, las relaciones entre nuestros países son más fuertes y más profundas que nunca. Estoy aquí para traerles un mensaje del pueblo estadounidense. Los estadounidenses están de parte de Israel. Apoyamos a Israel porque sus valores son nuestros valores y su lucha es nuestra lucha. Apoyamos a Israel porque su causa es nuestra causa, sus valores son nuestros valores. Estamos con Israel porque creemos en el bien sobre el mal, en la libertad sobre la tiranía. Este discurso provocó una ovación donde los diputados israelíes se pusieron de pie y lo aplaudieron. ¿Y usted luchará contra la justicia, a favor de la justicia, o se quedará callado? Dios les bendiga. Hasta nuestro próximo programa. Como un aporte a tu vida espiritual y moral, hemos estado contigo 30 minutos, los que esperamos hayan sido de tu completo agrado. Cualquier consulta o inquietud, escríbenos al apartado postal 607. Orientaciones, un programa de Radio Ondas de Luz.